siembra, a preparar la maquinaria y acompañarnos. Yo ahí ya decidí empezar más a apostar más por la calidad de leche, calidad, bienestar animal, cuidados. Y bueno, hoy en día estoy más dentro de la sala de ordeñe, más dentro de la guachera, pero siempre dedicándome al trabajo del campo. La actividad del campo es muy, a veces viene la zafra y somos pocos hermanos para mucho trabajo, entonces tenemos que estar todos siempre dispuestos para ayudarnos unos a los otros. Otra de las cosas que también estamos haciendo hoy en día, después de la secuela de la seca, tuvimos que empezar a buscar otra manera de trabajar la tierra, porque empezamos a tener problemas con socas en los suelos. Empezamos a elaborar la tierra de otra manera porque veníamos trabajando con agroquímicos y ya veíamos que no estaban haciendo efecto, cada vez estábamos intensificando más el tema de los químicos y tuvimos que veíamos que no estaba haciendo efecto, entonces buscamos otras alternativas de mover tierra, de preparar de otra manera. Y afortunadamente con estos años hemos venido muy bien, por suerte, el tema de hemos estado pudiendo entrar al campo, trabajarlo bien, sin químicos, hemos estado viendo un buen resultado, el tema de, bueno, mantener los campos limpios de filquera, no estar usando herbicidas o químicos, porque también hemos visto que la realidad, que las plantas, malezas y esas cosas tampoco se están haciendo resistentes hoy en día, es uno de los problemas que estamos teniendo y no es nuestra política de trabajo, con los químicos no somos muy amigos. Bueno, ahí pueden ver también un poco la calidad del campo, esto todo en nuestro establecimiento. Bueno, como mensaje final, eh, quisiera dejar especialmente a los jóvenes que trabajan o quieren trabajar en el medio rural. No siempre el campo es fácil, a veces habrán desafíos y pérdidas y momentos de incertidumbre, pero también habrán aprendizajes y oportunidades de, momentos de incertidumbre, pero también habrán aprendizajes, oportunidades de personas dispuestas a acompañar. Perdón que los nervios no me ayudan. Pero creo que nunca debemos dejar de aprender, de pedir ayuda cuando la necesitamos y poder confiar en el trabajo eh, las cooperativas nos enseñan justamente a eso, cuando trabajamos juntos somos más fuertes para enfrentar los desafíos y confiar en el futuro que queremos para nuestro territorio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jazmín. Yo me emocioné, no sé. Vos te pusiste nerviosa y yo medio que estoy lagrimeando. Eh, Perdón, al resto de mis compañeras, pero porque el relato muestra también la lucha y las cosas que uno tiene que ir superando con la familia, que no es fácil porque uno los ama, pero a veces es difícil ese tipo de emprendimientos y es tan propio de la identidad cooperativa también que se asemeja a veces a los proyectos familiares. Así que bueno, te agradezco un montón compartir la experiencia con nosotras. Y vuelvo al guión, pero bueno, como decíamos, bueno, es una historia que muestra con mucha claridad cómo el cuidado de la tierra y el liderazgo cooperativo pueden caminar juntos, pero bueno, agradecerte mucho que compartas la experiencia con nosotras, Yasmín. Bueno, ahora vamos a continuar con esta mirada hacia el futuro y nos acompaña María Lucía Bregant, que ella es licenciada en Trabajo Social y referente joven del cooperativismo agropecuario argentino. Lucía nació y creció en una familia agropecuaria del interior de Córdoba y se vinculó al cooperativismo desde muy chiquita, desde los 12 años. Su trayectoria está marcada por el trabajo en formación de líderes, participación juvenil, presidió ACA Jóvenes, que es el espacio desde el cual impulsó iniciativas de capacitación e integración
para jóvenes de todo el país. Y hoy volvió a las bases para seguir aportando desde su propia localidad y región. Así que bueno, bienvenida, Lucía, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias Giselle. Ahí me ven, me escuchan, ¿ok? Bien. Bueno, yo no preparé alguna presentación, sino lo mío es más de charlar, y así que si tienen preguntas o algo, los invito a que también abran el micrófono, si bien está el espacio al final, nada, no es una interrupción, sino que estoy abierta a que sea una conversación. Bueno, cuando charlaba con los organizadores del evento, a quienes le agradezco mucho poder haberme extendido la invitación, al comité, a Nicolás como presidente del Comité de Juventudes. Bueno, me siento muy honrada siempre de participar de estos espacios y de poder contarles qué hago, qué hice, y también con el objetivo de contagiar esto a ustedes, a los jóvenes de sus regiones, de sus comunidades. Así que bueno, estoy sumamente agradecida. Bueno, tal como dijeron en la presentación, soy María Lucía Bregán, tengo 27 años, soy licenciada en Trabajo Social, recibí en la Universidad Nacional de Córdoba y estoy diplomada en Políticas Públicas Agropecuarias en la Universidad Católica Argentina. Soy nacida y creada, me gusta decir también, porque el interior, mi pueblo me creó, me moldeó también de alguna forma para que, bueno, hoy pueda desarrollarme en estos espacios. Mi pueblo se llama Porteña, queda en la provincia de Córdoba, en Argentina, y vengo de una zona productiva rural de mi país que está orientada a la producción de leche, como contaba Yasmín, muy parecido, muy similar, y también de granos. Y a su vez también pertenezco a una zona de mi país que está atravesada por el cooperativismo, eh, en especial por la ACA, que es la Asociación de Cooperativas Argentinas. Y bueno, yo empecé mi camino cooperativo a los 12 años, ya hace casi la mitad de mi vida más o menos que estoy formando parte del cooperativismo, y lo tomo como un ecosistema. El cooperativismo no es una estructura cerrada, sino una estructura vinculada con las regiones, con los pueblos, con otros espacios, con otras producciones, con otros grupos que existen en los pueblos sobre todo. Y si bien mi familia está relacionada al cooperativismo, por eso yo nací medio que en ese ambiente, y al agro. Mis papás ambos son veterinarios, mi papá es veterinario de la cooperativa, mi mamá es socia de la cooperativa. Entonces, bueno, siempre muy vinculada a lo agropecuario y al cooperativismo. Pero bueno, yo decidí formarme más en la parte social, y bueno, después se me vinieron muchas preguntas que ya les voy a ir contando de, bueno, cómo vincular esta parte social al cooperativismo y al agro, que por ahí se lo relaciona más con lo técnico. Eh, Así que bueno, comencé este camino cooperativo en el colegio, en la cooperativa escolar de mi pueblo, al colegio al que yo iba, y después de ahí me invitaron a formar parte de la Juventud Agraria Cooperativista, que es la juventud que es de la cooperativa ganadera agrícola de mi localidad. Y ahí, al pasar los años, en el 2018 me invitaron a formar parte y a representar a mi región en el Consejo Central de Juventudes, más conocido como ACA Jóvenes, donde, bueno, ahí estuve 7 años hasta el año pasado, donde el último año tuve el honor de presidir esta institución que yo tanto quiero y que me dio un montón de oportunidades y de experiencias. Así que bueno, estuve ahí 7 años, formándome y participando y creando experiencias. El año pasado también tuve la posibilidad de participar de un intercambio junto con Nico, que también está acá, y muchos otros jóvenes, a Corea del Sur, donde también ahí compartí con otros jóvenes, muchos de ellos cooperativistas, bueno, distintas experiencias que también nos nutren para. Creo que es importante esto de volver a las bases o volver a esos espacios que nos dieron y nos hicieron crecer. Bueno, volver a también llevarles algo de lo que nos dieron y aprendimos en el camino. Y bueno, y desde este año volví a las bases, como decían en la presentación, para esto de poder aportar mi experiencia y siguiendo con esta idea de generar cooperativismo en mi pueblo especialmente y en la región. Em,
bueno, ese es como un breve resumen de mi camino dentro del cooperativismo y no lo puedo, o no encuentro como ese momento determinado en el que dije, bueno, elijo el cooperativismo como un modo de hacer, de crear y de pensar, sino que me fue llevando donde nací, donde crecí, pero recién este año me di la posibilidad de preguntarme si esto me gustaba, si esta forma de trabajo, si esta forma de seguir aportando me gustaba. Y bueno, la respuesta claramente fue sí, porque creo que hay muchas oportunidades y muchos desafíos, y también es lo que, digamos, lo que mamé de chica, como se dice en mi pueblo, y lo que me permitió muchas cosas, así que este año me pregunté eso y bueno, lo terminé de confirmar que quiero seguir aportando y apostando a estos espacios cooperativos y agropecuarios. Porque bueno, siento que es un espacio en el que se pueden hacer y cumplir estas tres E, que lo aprendí en un congreso hace mucho que se los comparto, de concretar ideas que sean tres E, que sean éticas, épicas y estéticas. Entonces, bueno, creo que el cooperativismo en ese sentido es la herramienta que yo encontré para poder llevar a cabo estas ideas, sin buscarlo mucho. Y en este sentido también es que destaco que, si bien estoy hablando de mi camino y de mis experiencias, el cooperativismo y las personas en general, yo lo tomo así, somos como una red, y no estamos individualizados, digamos. Yo hoy puedo estar acá gracias a que muchos jóvenes, muchas mujeres, muchos profesionales hacen y trabajan para que podamos todos ser parte de espacios, de poder tener experiencias y poder seguir creando. No es algo individual, sino que lo tomo como algo colectivo. Em, por esto y en este sentido de que lo tomo como un espacio colectivo y no individual, es que charlando ahí antes con las chicas de la organización, cuál es la diferencia o qué significa para mí ser una mujer joven, agricultora hoy en día. Y yo, por ejemplo, si bien Yasmín contaba que ella está en el terreno, en el campo, bueno, yo me tuve que preguntar desde qué lado puedo aportar a los espacios rurales. Y bueno, y siento que soy parte de un eslabón que va más allá, y que mueve un montón de cuestiones, de actividades eh, dentro del territorio en el cual estoy inserta. O sea, por eso creo que es un gran orgullo personal formar parte de algo que moviliza a tantas personas, que moviliza la economía, que moviliza y promueve experiencias para jóvenes del interior. Eh, y por eso haber iniciado mi camino desde tan chica me abrió muchas posibilidades, de participar y de tener experiencias que hoy tengo a los 27 años, pero también que yo pude ocupar espacios y ser reconocida y valorada porque otros jóvenes y mujeres también han recorrido ese espacio. Yo no lo veo como algo singular o extraordinario el ser una mujer joven, agricultora hoy en día, sino que lo veo parte de un camino que se recorrió y que tampoco siento que esté sola, sino que hay muchas mujeres y jóvenes haciendo, y siendo valorados también, ¿no? No desde una mirada inclusiva en el sentido de, bueno, abrimos el cupo, sino de, che, somos personas que queremos aportar, que hay que hacer, así que lo tomo más como eso, como ser parte de una gran cadena que todos hacemos para estar mejor en la parte social, en la parte ambiental, en la parte económica. Eh, Eso por un lado, digamos, de más la actualidad. Pero bueno, también hay cosas difíciles, y cosas valiosas que yo destaco. Dentro de la ruralidad, sí tuve como el desafío o lo difícil, o como cuestiones difíciles, que fue más que nada poder derribar algunos mitos personales y también sociales que había en cuanto al rol que ocupan las mujeres y los jóvenes dentro de esta estructura agraria, que es un poco lo que les contaba antes, que es a lo mejor más que el agro se piensa más para los hombres, como algo más, eh, no para, no para mujeres o más para jóvenes, y en muchos paneles y en muchas conversaciones este discurso se suele escuchar. Entonces, una de las cuestiones más difíciles, o por ahí el desafío, fue como derribar eso, y que la ruralidad y el agro es para
las personas que quieren hacer y quieren aportar y se capacitan también para hacerlo. Es mucho más amplio y ahí también está el valor y lo valioso de trabajar en el agro. Y por otro lado, también otro mito que tuve que derribar como desafío en lo personal también fue esto de que el agro es 100% técnico y que solo lo pueden como hacer quienes están trabajando en el campo, quienes son veterinarios, agrónomos. Y bueno, yo siento que de mi rol social me abrieron las puertas para que aporte, para poder crear otros espacios y otras conversaciones que no se venían dando. Entonces, bueno, sentí que pude aportar eh, algo valioso y aporto, ¿no? En el rol que tengo hoy en día. eh, Sacar un poco y dejar de lado a veces lo técnico y poder sumar desde la parte más social, porque al fin y al cabo somos las personas quienes estamos trabajando, quienes estamos haciendo en el agro y que están, bueno, trabajando en el día a día o, por ejemplo, atendiendo los animales, viendo las pasturas que hay que sembrar, cosechar y el trabajo de ese día a día, bueno, somos las personas. Entonces, ahí estaba, bueno, cómo aportar ese valor y derribar ese mito, ¿no? Así que siento que eso se logró, todavía hay mucho trabajo para seguir haciendo y demás, pero que fue una de las cosas que pude lograrme que al principio vi como un gran desafío. Em, y pensándolo a futuro, sobre el territorio y el espacio en el cual estoy, habiendo desafiado y habiendo también reconocido lo que es valioso, pensando hacia adelante y en el horizonte creo que nuestro territorio tiene muchas posibilidades para seguir creciendo, siempre hacerlo de una manera sostenible, es decir, cuidando el ambiente, cuidando las personas y que la economía justamente beneficie tanto al ambiente como a las personas. Entonces siento que tiene muchas oportunidades para hacerlo, pero algo que me preocupa es, bueno, ¿de qué manera lo vamos a hacer? ¿De qué manera vamos a crecer y a poder aprovechar todas estas oportunidades que tiene el territorio? Y hablando de una parte más personal, creo que hoy en día existen como muchos discursos individuales sobre esto, sobre de crecer individualmente o más despersonalizados mediante la inteligencia artificial o todas estas herramientas desmedidas que se usan. Eh, y bueno, y eso es algo que me preocupa, pero que a su vez sé y tengo la confianza y la esperanza, ¿no? De que la cantidad de personas, como estamos todos hoy reunidos acá y como en muchas instituciones, comunidades y cooperativas existen, eh, bueno, esto tengo la confianza de que saben aprovechar estos avances tecnológicos, poder usarlos a favor de las personas y del ambiente, como mencionaba antes, y que está bueno que lo repitamos y no nos olvidemos de eso. Eh, y que bueno, y que hay muchas cooperativas e instituciones en general y personas que lo están haciendo y lo tienen como objetivo de poder aprovechar estas herramientas y estos avances que hoy parecen un gran monstruo, bueno, aprovecharlo a su favor sin olvidarnos de la parte vincular, sin olvidarnos y sin dejar a ninguna persona también en el camino. Y bueno, y esto es como también un mensaje final para ya ir cerrando y dejando a las chicas que siguen, que creo que el cooperativismo, y desde mi rol de joven, le pido, digamos, que no deje atrás todas estas cosas y todas estas comunidades y todos estos saberes y podamos hacer y seguir haciendo y creando en conjunto con las comunidades, con la política, que también es un gran factor, o por lo menos en nuestro país, que nos determina muchísimas cuestiones, y también al ambiente, es decir, que sigamos haciendo cosas por y para estas cuestiones. No quiere decir que nos ayornemos sí o sí a todo y que nos subamos, por así decirlo, a todos los procesos tecnológicos que hay, a todos los avances desmedidamente, sino que podamos seguir creciendo y formándonos y tomando decisiones que no olviden ninguna de estos beneficios para las personas y para el ambiente. Eh, Esto de sin dejar ninguna persona en el camino. Y por otro lado, también los invito a los jóvenes y a los dirigentes cooperativos
Por un lado, los dirigentes cooperativos, que nunca desconfían del valor que tienen los jóvenes, de la voz que tienen los jóvenes, y a los jóvenes específicamente, también nos invito, y a veces yo por ahí me recuerdo cuando ya hace mucho que estoy haciendo lo mismo y cuando eh, a veces nos tenemos que repreguntar y, y preguntar cosas nuevamente, bueno, de nunca desconfiar y de nunca dejar de querer hacer mejor las cosas. Eh, y creo que en el cooperativismo esto se dan los espacios y también se dan las herramientas para poder hacerlo. Así que bueno, eso es algo de lo que les quiero compartir. Eh, si alguien tiene alguna duda o algo, pero desde ya muchas gracias por el espacio y bueno, siempre invitando y motivando a que nunca nos dejemos estar. Bueno, muchísimas gracias, Lucía, por esa mirada tan generosa y esperanzadora también, ¿no? Para todos, con optimismo. Bueno, esa continuidad intergeneracional es justamente una de las fortalezas más importantes que tiene nuestro movimiento, el movimiento cooperativo. Bueno, y ahora continuamos con el bloque 4, que es la experiencia de estas experiencias territoriales, y para eso vamos a avanzar con nuestra tercera experiencia, y para conducir este bloque, le vamos a... No, ya tercera, sí, tercera estamos, ¿no? Con Pato. Bueno, que es una compañera de Argentina. Le vamos a dar entonces la palabra a la señora Patricia Gorza, que nos acompaña desde en nuestro país, desde Argentina. Ella nos va a plantear, ella es productora agropecuaria, es cuarta generación dedicada a la ganadería de carne y a la producción de cereales y oleaginosas en nuestro país. Es cofundadora y presidenta de Mujeres de la Ruralidad Argentina. También es presidente de la filial 9 de julio de la Federación Agraria Argentina e integra espacios de gestión vinculados a la educación rural, recursos hídricos y cambio climático. En el 2023 ella fue reconocida por el ICA como líder de la ruralidad de las Américas y es referente regional en temas de ruralidad, de género y desarrollo territorial. Así que bueno, Patricia, te damos la palabra para que compartas con nosotras tu experiencia. Bueno, gracias Gisela y gracias a los organizadores, las organizadoras de esta jornada, eh, que creo que son tan importantes, aunque sean virtuales, porque viste que nos vamos desapegando a través de lo virtual y sintiendo la necesidad de volver a conectarnos físicamente y encontrarnos en persona, pero aprovechando esta herramienta de poder seguir haciendo cosas desde la virtualidad. Bueno, me presentaste, así que no voy a hablar mucho de eso, sino que voy a hablar de mujeres rurales. Si bien nosotras no somos, yo no pertenezco al cooperativismo, sí trabajamos mucho a través del cooperativismo y nuestra función en Mujeres Rurales, que es una ONG que ya tiene 6 años y con el objetivo claro de visibilizar el rol de las mujeres, pero no solamente de visibilizarlo, sino también de que empecemos a ocupar espacios de decisión que si no con visibilizar no alcanza. De hecho, hace un rato hacía una nota en un medio y me decía, no, bueno, pero ahora hay muchas más mujeres. Yo le decía, no creo que sea que ahora hay más mujeres. Ahora por ahí se ven un poco más. Las mujeres estuvimos siempre ahí y siempre fuimos pilar de la ruralidad, desde un lugar muy oculto o muy de siempre el hombre le ha encargado de participar en la cooperativa, de participar en las cuestiones administrativas, el de ir al banco, el de hacer los mandados, el de ir al pueblo. Las mujeres siempre quedaban reservadas a un lugar de la casa, pero claramente siempre fuimos las administradoras de las cuestiones rurales. Entonces, en la organización lo primero que empezamos fue hacer relevamiento de datos, ¿no? A ver realmente qué había de esto, si era una percepción nuestra, porque a veces nos pasa, desde de percibir que algo que nos pasa en lo personal le pasa a todo el mundo, o si realmente estaban estas necesidades. Y lo que encontramos
fueron algunos datos que no son muy, que no nos pone contenta decirlos, pero que era la baja representatividad de las mujeres en los espacios de decisión. No en el trabajo, insisto, en los espacios de decisión. En Argentina, las mujeres ocupan el 7% de las comisiones directivas de las organizaciones agro en todo el país. O sea, de cada 100 personas hay 7 mujeres, nada más. Entonces, desde ese dato duro de la realidad es desde donde nosotras partimos intentando generar acciones en el territorio para cambiar esa estadística y ir llegando a una estadística que sea más equitativa dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque comprobado está, y el cooperativismo es una de las organizaciones dentro del agro argentino que más equidad tiene, o sea, más mujeres dentro de sus espacios de representación, y algunos, como el caso de ACA Jóvenes, que recién estaba Lula ahí hablando, creo que no sé si está en 50 y 50, pero que son únicos en todo el país. Digo, está comprobado que donde hay mujeres en las comisiones directivas, se amplía la mirada y se amplían las herramientas con las que cuenta esa institución, sea cooperativa o no, para afrontar los desafíos cotidianos que tienen los productores a diario. En unos contextos tan cambiantes como los que vivimos, ¿no? Que no solamente tenemos los contextos sociopolíticos de nuestros países que son variables, sino también los contextos climatológicos que son un factor que hoy no podemos dejar fuera del análisis y que además el primer impacto lo reciben las mujeres en las cuestiones de cambio climático. Bueno, en ese sentido, lo que nosotras pusimos en valor es ese. Primero, visibilizar el rol de todo el colectivo de mujeres rurales, que no solamente es la productora o la propietaria de la tierra o la trabajadora, sino que es todo el entramado de mujeres que eligen como medio de vida, a veces no, pero la mayoría de las veces se elige la ruralidad, ya sea a través de la educación, de la ciencia y la tecnología, del arte, de la producción, de cualquiera de las ramas que hace. La ruralidad es como un universo paralelo a lo urbano que funciona con una lógica propia y que es transversal a todas las profesiones. Digo, por ejemplo, conseguir un gasista o un albañil en lo urbano, bueno, en la ruralidad hay específico, hay quienes específicamente se dedican a la construcción en ruralidad. Entonces, es un mundo paralelo y como mundo paralelo que funciona, necesitamos visualizarlo. Y en especial en el caso de las mujeres. En esta mirada que tenemos, las herramientas que encontramos para poder instalar el tema fue primero tener nuestro informe de brechas de género, que es desde del año 2024. No hay muchos datos, la realidad es que está poco medido y lo poco que se mide con generalidades. Tenemos brechas importantes en educación, en acceso a la tecnología, en acceso a la salud, pero hay una brecha que generalmente se obvia hablar, que son las brechas geográficas. No es lo mismo en cada uno de los países de la región medir cuál es la situación de las mujeres rurales en las zonas más productivas de esos países que medirlo en las economías regionales. En el caso de Argentina, todo lo que se mida en provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba te va a dar un índice que se te va a caer a pedazos cuando te vas a Neuquén, a Santa Cruz, a Misiones o a Catamarca, porque culturalmente son distintos sistemas productivos, son distintas distancias, son un montón de variables que hacen que los índices, que sea muy difícil medir y que quien escucha se sienta contemplada en ese registro. Muchas veces hablamos de estas brechas de géneros y las mujeres que viven en la zona centro del país no se sienten identificadas, y por ahí hablamos de algunos índices que son un poco más positivos y las mujeres que viven en la Mesopotamia tampoco se sienten identificadas porque ahí todavía es más profunda esa desigualdad. Lo más difícil para nosotras como organización no fue que las mujeres se acerquen a la organización y participen, sino poner en cuestionamiento la idea de que no es personal, de que cuando hablamos de que una mujer, la mayoría de las mujeres cuando se plantea, en la ruralidad, cuando se plantea el informe de brechas, te dicen, a mí no me pasó. Nadie se siente parte de la desigualdad estructural. Entonces, el desafío más grande fue cuestionar de que no es un problema personal, de que es un problema social y que es un problema colectivo, y que si a vos no te pasó,
porque se te dio el contexto familiar, económico, geográfico, para que no te pase, no significa que al resto, a la mayoría de las otras mujeres les esté pasando. Y esa es una de las dificultades más importantes. Por esto que también tomo de lo que decía Lula, de que estamos en un momento donde el individualismo y el ser exitoso y todo el sistema de emprender desde lo personal y generar éxito y dinero y visibilización con eso nos ha captado a todos, entonces cuesta entender los índices también desde lo colectivo. Ese fue y sigue siendo el desafío más grande y el otro es reconocernos en las desigualdades y en las brechas. Esto, vuelvo a repetir, esto de a mí no me pasó. Y cuando empezás a entender de qué se trata la desigualdad, de qué se tratan las brechas y de qué se trata la discriminación, resulta que no hay ninguna mujer a la que no le haya pasado alguna vez o cotidianamente en cosas muy pequeñas. Obviamente que es un proceso doloroso porque darse cuenta de que una está inserta en una sociedad que funciona de esta manera y de las cuales de alguna manera todos los días nos pasan cosas, por más que las tengamos naturalizadas, por más que tengamos herramientas para seguir adelante, es un proceso doloroso, pero a su vez es un proceso que ha generado dentro de la organización una conciencia de género muy importante que después se vuelca transversalmente a donde cada una de esas mujeres participa. Generalmente las mujeres que más participan de nuestra organización obviamente tienen inoculado el germen de participar en algún lado y a su vez participan de otras organizaciones, lo cual para nosotras es fundamental porque Mujeres Rurales existe simplemente porque existen las brechas de género, si no, no existiríamos como espacio fundacional. Y a su vez porque en los espacios de las otras organizaciones nos ha costado muchísimo y nos sigue costando instalar temas de agenda que sí nos importan a las mujeres. Por ejemplo, los casos de violencia de género dentro de la ruralidad profunda y qué mecanismos tiene la justicia para asistir esos temas. Hace muy poquito, en ese sentido, estamos trabajando con la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tuvimos un webinar como este donde había jueces de los juzgados de paz de todo el país, había más de 600 personas, y ninguno tenía incorporado, estamos hablando de la justicia, ¿no? Que se supone que están muchos pasos adelante que nuestras organizaciones, ninguno tenía incorporado cuál era el mecanismo adecuado de asistir a una mujer en situación de violencia en un contexto rural, donde la patrulla rural no tiene protocolo para actuar, donde los sistemas que están creados desde lo urbano, como puede ser un botón antimpánico, una medida restrictiva, no funcionan porque no son aplicables por el medio. Entonces quedó sembrada esta inquietud de decir, bueno, ¿cómo se solucionan todas estas situaciones? Bueno, nosotros estamos convencidas que todas estas situaciones se solucionan teniendo mujeres en los lugares donde se deciden las cosas y donde se plantean los temas, sean las instituciones y la política pública. No hablamos mucho de política porque no le tenemos miedo a la palabra. Creemos que es fundamental que las mujeres de la ruralidad participen en los espacios de política, cualquiera sea el espacio, pero que tengan participación activa en la política pública, en la política partidaria, que ocupen esos lugares, porque lo que necesitamos es esa mirada donde se legisla, sobre todo. No tenemos legislaciones específicas, ni siquiera en la mesa de debates que planteen las brechas de género en la ruralidad, e insisto, y las brechas geográficas porque muchas veces, incluso en los discursos de los espacios políticos, cuando se habla de campo, en el caso de Argentina se habla del agronegocio, como si no existiera otra cosa. Y me hago cargo de que soy parte de ese agronegocio por el lugar geográfico donde nací, donde vivo y donde produzco, pero reconozco las desigualdades del resto de las compañeras que están a lo ancho y a lo largo del país en condiciones muchas veces expulsivas, o sea, se convierte en un sistema productivo que expulsa a los jóvenes y a las mujeres de lo rural. Y comprendiendo también de que el rol de las mujeres es clave para sostener el arraigo, donde no haya mujeres que se quieran proyectar teniendo calidad de vida y sostenible en el campo, no hay posibilidad de instalar familias en el campo. Entonces, dar las condiciones mínimas de vida que hoy puede tener cualquier persona para querer
desarrollarse, es el primer paso para pensar en la sostenibilidad de los espacios rurales. Eh, Insisto, con esto de ocupar los espacios, pero a su vez con una observación. No se trata de tener más mujeres en todos lados por el solo hecho simbólico de tener mujeres en esos espacios, porque también ahí hay como algunos paradigmas que se dan, entonces después decís, no, hay cada vez más mujeres en la ruralidad, cada vez más mujeres ocupando espacios, bueno, pero si esas mujeres que ocupan espacios no tienen perspectiva de género y no tienen perspectiva territorial, es exactamente lo mismo que si no lo hubiesen ocupado. Entonces pasa a ser una representación simbólica y no efectiva. Desde Mujeres Rurales lo que incentivamos y creemos que las cooperativas son claves porque siguen siendo el único espacio comunitario que tiene la ruralidad, el resto no existen más, son proyectos individuales. El cooperativismo es como el último bastión que nos queda ahí y que es importante sostener, pero es importante sostenerlo teniendo capacitación en perspectiva de género, que no solamente dependa de que haya una mujer con perspectiva de género ocupando el espacio, sino también trabajar con las masculinidades y que los varones sean parte de esta agenda es fundamental. Y para eso necesitamos formación política en política de género y no tenerle más miedo a la palabra. Nosotras durante mucho tiempo usamos un eslogan que se llamaba Construyendo Feminismo Rural. ¿Por qué? Porque creemos que el feminismo es una herramienta de igualdad y que es una mirada, es una forma de ver la vida y que no existe el feminismo en la ruralidad, es algo que se tiene que construir. Así como existen muchos feminismos, el feminismo rural es uno que tiene que estar en proceso de construcción, adaptado a la ruralidad y adaptado sobre todo culturalmente a lo que las mujeres rurales entienden como espacio de lucha, de representación y de poder. Así que bueno, eso, yo soy optimista a pesar de todo, tengo también inoculado el gen del optimismo. Yo creo que si bien estamos en procesos a nivel global que pareciera que ya deja de ser una agenda importante la igualdad, creo que todo lo que se ha sembrado durante los últimos, diría, 20, 30 años, en el caso de Argentina, desde la vuelta de la democracia hasta hoy, consiguiendo hitos importantes, como puede haber sido la ley de divorcio en su momento, la ley de acceso a calidad a la educación sexual, la ley a la salud sexual y reproductiva. Yo creo que todos esos son hitos que no van a desaparecer y que son la base desde donde tenemos que seguir trabajando. Y sobre todo en la ruralidad. Miren, solamente para tirar un dato que por ahí es feo porque también indica todo el camino que falta, cuando hablamos de embarazo adolescente, las cifras en la ruralidad en Argentina triplican las del embarazo adolescente urbano. Entonces, y ni hablar cuando vamos a los controles ginecológicos, como tener una mamografía para ver los índices de cáncer de mama y de piel en el interior profundo de nuestro país, los índices siempre duplican o triplican lo urbano. Entonces, quiere decir que hay una gran deuda con el interior profundo y con las mujeres rurales, pero estamos en movimiento y creo que este tipo de espacios como el de hoy, articulando entre todos, podemos llegar a generar pequeñas acciones pero que tienen un impacto enorme en el día a día y en el territorio. Así que muy agradecida y creo que es de la mano del cooperativismo. De hecho, trabajamos con el sector cooperativo y creemos que es de la mano del cooperativismo. Insisto por esto porque sigue siendo el espacio colectivo desde donde trabajar nuestros problemas que no son individuales, son colectivos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Patricia por, bueno, esta mirada concreta, comprometida y valiente también. Hay algunas palabras que a veces en el sector, como el feminismo, no todas abrazamos o no todas nos sentimos cómodas y me parece que también es importante poder compartir el porqué, ¿no? De las cosas, el porqué de estas construcciones y que bueno, nosotras mismas muchas veces nos pasa que alguna dice, bueno, a mí esto no me representa, a mí sí, o no nos hacemos cargo también de estas trayectorias y me parece que está bueno poderlo conversar, charlar, discutir y conocer porque lo que vos decías de esta perspectiva no nos sirve muchas mujeres en muchos lugares si estas mujeres no tienen esta perspectiva, digamos, de género
para el ejercicio de su práctica política, ¿no? Así que bueno, por eso muchísimas gracias. Ahora, bueno, escuchamos tres experiencias que desde Uruguay y Argentina nos muestran lo que significa producir, organizarse, liderar desde el territorio. Y antes de abrir el diálogo con el público, quiero incorporar una cuarta voz a este panel. Es ya una amiga de estos webinars. Nos acompaña Alejandra Ortega Guzmán, antropóloga social y magíster en estudios de género y cultura, con una mención en ciencias sociales de la Universidad de Chile. Ella se desempeña como especialista en la transversalización de género y empoderamiento de las mujeres rurales en la Oficina Regional de FAO para América Latina y el Caribe, donde lidera procesos de apoyo técnico para el desarrollo de capacidades de los países miembros y organismos regionales. Alejandra aportará desde la evidencia regional y la política pública la perspectiva que conecta y proyecta lo que hemos escuchado hoy. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias, Gisela. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, tengo el honor de cerrar esta serie de encuentros y quisiera volver a una idea central, que es la que nos convoca. Y es que las mujeres rurales son pilares de los sistemas agroalimentarios, pero sus contribuciones siguen siendo invisibilizadas, y las desigualdades que enfrentan siguen limitando su acceso a recursos centrales como la tierra, recursos para la producción y también los espacios de tomas de decisiones y finalmente el Año Internacional de la Agricultora y el Año Internacional de los Pastizales y Pastores nos convocan precisamente a esto, a transformar ese reconocimiento en una acción concreta, a invertir en cerrar estas brechas y a impulsar el liderazgo de las mujeres en las cadenas de valor agroalimentarias. Veíamos en las experiencias compartidas ahora en este tercer webinar muchas líneas de acción que compartimos con lo que hace FAO. La experiencia de Yasmín en Uruguay, por ejemplo, nos muestra que las juventudes tienen un espacio en el campo y que requiere del apoyo y de potenciar ese lugar para que justamente sea atractivo para hacer y continuar una vida ahí. En este sentido, Yasmin nos decía que el trabajo con las cooperativas y la transmisión de saberes dentro de las familias, pero también los espacios de intercambio con otros jóvenes, reconstruir esas redes y esos tejidos, genera las sinergias necesarias para mejorar su producción en un complemento entre tradición e innovación. Por otro lado, María Lucía en Argentina también nos enfatiza que las cooperativas son un modo de hacer, crear y pensar los sistemas agroalimentarios. Eh, Nadie se salva solo, por así decirlo, y potenciar el trabajo colectivo permite justamente esto, abrir el camino a las futuras generaciones donde especialmente mujeres y jóvenes pueden y tienen una oportunidad de ser valoradas genuinamente por sus contribuciones para el bienestar de la comunidad. Nuevamente aquí el énfasis a mirar esto dentro de un sistema. Por último, también en Argentina, Patricia nos refuerza esta idea y nos dice un punto clave que además de la visibilización de las mujeres y de arreglar los números para que participemos paritariamente, también es necesario impulsar que esta participación sea efectiva, que las mujeres se tomen los espacios de representación y se atrevan a ocuparlos y a usar su voz. Y también no es suficiente, como decía ella, tener más mujeres, sino que impulsar que estos espacios sean ocupados desde un enfoque género transformador, que es el enfoque que desde FAO también estamos impulsando, trabajar con las comunidades, con los territorios, transformar los sistemas agroalimentarios con un enfoque de género y
apostando a que todas las personas puedan hacer pleno ejercicio de sus derechos, es en colectivo. Y en ningún caso es una instancia individual. Tuvimos esta experiencia, ver las experiencias individuales, pero las proyecciones y las cifras también nos muestran el impacto que tiene el cerrar las brechas de género y empoderar a las mujeres en los sistemas agroalimentarios. La mejora del bienestar de los hogares, reducir el hambre, aumentar la diversidad de la dieta, impulsar sus ingresos, las economías, fortalecer la resiliencia de las poblaciones, todos son efectos positivos que tiene trabajar en esta línea. En cifras concretas, por ejemplo, la reducción de las disparidades de género en el empleo, la educación y los ingresos tiene el potencial de eliminar el 52% de la brecha causada por la inseguridad alimentaria, mientras que cerrar las brechas de género en la productividad agrícola y los salarios podría incrementar el Producto Interno Bruto mundial en $1 billón y así reducir la inseguridad alimentaria de 45 millones de personas, lo cual no es menor. Es por esto que FAO trabaja también para reducir estas desigualdades mediante iniciativas que apuntan a transformar normas sociales discriminatorias, generar datos e información, facilitar diálogos sobre políticas, brindar apoyo técnico para el fortalecimiento de las capacidades, la generación de conocimiento y tecnologías y por supuesto, en la línea de lo que hemos tratado en este webinar, promover el trabajo asociativo y cooperativo. Para finalizar, entonces, quisiera hacer un llamado a la acción, sobre todo en el marco de estos años internacionales tan importantes para los temas que nos convocan y que tiene que ver con priorizar la elaboración y aplicación de políticas, programas y normas desde los gobiernos que tengan en cuenta las cuestiones de género y respondan justamente a las realidades, a las necesidades y a las prioridades de las agricultoras en todos los sistemas agroalimentarios. A las agricultoras y agricultores les instamos a seguir trabajando colaborativamente, a compartir sus experiencias, a establecer y fortalecer las redes y buscar en conjunto soluciones para posicionarse en los mercados y además considerar la posibilidad de asumir funciones, liderazgos desde las mujeres. Al sector privado, la invitación también es a orientar las inversiones hacia empresas y cooperativas dirigidas por mujeres en todas las cadenas de valor agroalimentarias, aprovechando así todo el potencial económico e impulsando un desarrollo rural que sea realmente inclusivo, que no deje a nadie atrás. A la academia también les invitamos a generar y difundir estos datos desglosados. Patricia nos decía que la data es difícil de conseguir, hay poca disponible, el levantamiento de datos es costoso y la academia y los centros de investigación pueden ser un gran aliado para tener estas pruebas rigurosas sobre las contribuciones, las limitaciones y las necesidades de las mujeres en los sistemas agroalimentarios y desde ahí desarrollar innovaciones inclusivas y sostenibles. Por último, a la sociedad civil, y esto nos convoca a todos y todas, la invitación y la tarea que nos queda es mantenernos informados e informadas, aprender más sobre las agricultoras, la ruralidad y el papel esencial que desempeñan en los sistemas agroalimentarios, pero también en las economías rurales y apoyar a los mercados locales dirigidos por mujeres, comprando sus productos y promocionándolos. En este sentido, todos y todas podemos contribuir a enfrentar estas brechas desde diferentes frentes y hacer que todas estas acciones finalmente sean un punto de partida
real hacia sistemas agroalimentarios más justos, inclusivos y sostenibles para todos y todas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Alejandra. Y ahora vamos a aprovechar este espacio que a lo largo de los distintos webinars fue muy productivo para abrir la palabra para quien quiera realizar alguna pregunta, alguna consulta. Nuestras cuatro expositoras están aquí conectadas y bueno, están disponibles para escucharlas y si alguien también quiere compartir alguna reflexión es bienvenida, ya sea a través del chat o bueno, levantando la mano. Ahí ya veo la mano levantada de Ángeles Dati, nuestra compañera del Comité Regional de Equidad de Género. Así que bueno, le doy ya la palabra a Ángeles y le voy a pedir a Alexandra que me asista también porque es difícil ver todas las caritas, a ver quién levanta la mano, si ella ve a alguien más para hacer alguna consulta. Ángeles, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, desde acá, desde Uruguay, sintiéndome muy orgullosa de este webinar y de haber escuchado estas mujeres que son realmente maravillosas. Este, cómo desde cada territorio tenemos tantas mujeres valiosas, tantas experiencias distintas y con tanta sabiduría, todo lo que nos están compartiendo hoy y nos están enseñando. Agradecerles a una por una estas experiencias que nos mostraron. Y mi corazoncito, por supuesto, va hacia Yasmín, que tenía mucho miedo, estaba muy nerviosa y hasta emocionaste a una de nuestras compañeras, que es una muy firme luchadora de todos los derechos nuestros. Y fíjate que no fue tan difícil y pudiste dar desde tu corazón, desde donde vos sabés, dar tu experiencia. Así que agradecerte, Yasmín, agradecerte a ti y agradecer a Calima. Les cuento un poco que Calima es una cooperativa que tuvo la primer mujer presidenta de las cooperativas agrarias federadas, Virginia San Martín, no me acordaba bien del nombre, pero también es una compañera de Calima que marcó su trayectoria dentro de CAF, las cooperativas agrarias federadas, y por supuesto también desde CUDECOP, lugar donde represento. Fue maravilloso escuchar a María Lucía. Qué lindo escuchar a mujeres jóvenes y qué tranquilidad que sabemos que ahí tenemos mujeres que van a estar supliendo otros lugares que ya las que estamos grandecitas tenemos que dejar el espacio. Ni que hablar de Patricia, cuánta sabiduría, Patricia, por favor, cuántas ganas de que estés muy cerca nuestro, acompañando a estas personas que van a seguir trabajando en el Comité Regional de Género y que va a ser realmente con tratar de vincularnos cada vez más, porque esto representa realmente el trabajo de las mujeres en un lugar que muchas veces parece que solamente los hombres lo tienen y no, siempre, como dijiste tú, siempre han estado las mujeres desde el principio de las cosas. Así que mi lugar es ese, agradecerles, agradecer a nuestra presidenta, Miriam, que hemos podido lograr esto nosotras, ¿no? Qué maravilloso lo que tiene la Alianza Cooperativa, que ha podido lograr esto que nunca se había dado, ¿no? Encontrarnos mujeres de distintas clases cooperativas, que podamos escucharnos y que podamos tener esas experiencias tan valiosas que hemos escuchado hoy. Gracias, compañeras, por haber compartido esto muy valioso para todas. Bueno, muchísimas gracias, Ángeles. Muchas gracias por tu mensaje. Acá veo otra manito levantada, la de nuestra presidenta del Comité Mundial de Equidad de Género, que aprovecho para saludarla, Xiomara Núñez de Céspedes. Bueno, nos honra hoy con su presencia aquí en el webinar, así que bueno, te pido también de paso un saludo, una reflexión para todas nosotras.
Gracias, Gisela. Lamento a veces estar ausente por compromisos previos, pero hoy puse en mi mente y en mi corazón, voy a estar y dejé reunión y todo allá en la cooperativa para estar aquí. Estoy más que contenta. Felicito a esta juventud hermosa que ha expuesto hoy, porque para mí es un privilegio poder ver así mujeres valiosas expresándose y poniendo en alto el nombre de sus cooperativas. De verdad que la felicito y me regocijo. Me gustaría un poquito con Alessandra para ver cómo maneja los organismos. Esta, una de las problemáticas que para mí tienen las mujeres agricultoras y es en cuanto al financiamiento y el acceso al crédito, porque yo sé que las cooperativas ayudan mucho, pero yo siempre le he dicho, y ustedes recuerdan, que a veces lo que financian a las mujeres creen que somos hormiguitas, porque siempre están hablando de un pequeño crédito y ponen una limitante alrededor. Por eso me emocioné mucho cuando ya me dijo, me dejaron entrar al mundo y poder andar por los pastos y comandar las negociaciones, porque para mí eso es importante cuando las mujeres se empoderan y son parte de los sistemas y desde esa visión que tenemos las mujeres pueden mejorar la calidad de vida de sus familias. De verdad que es un honor, me alegro mucho. Saludos a Miriam, saludos al comité y de verdad que estoy al tanto del trabajo y que exhibo con mucho orgullo los éxitos de América en el mundial y que son ejemplo para las demás mujeres a todo lo largo y ancho del cooperativismo mundial. Gracias por ser y estar, gracias por ser parte de esta América tan fructífera y productiva. Y como le decía en el comentario, somos mujeres, desde cualquier lugar que estemos, vamos a visualizar el trabajo que hacemos. Gracias por la oportunidad y que Dios bendiga a las mujeres de América. Gracias, Xiomara, por tu mensaje. Entiendo entonces que es una pregunta orientada a Alejandra de FAO, concreta, y después de la respuesta de Alejandra le vamos a dar la palabra a Sandra López también para que haga un aporte. Sí, Xiomara, es cierto, esa es una de las barreras principales, las barreras de acceso a justamente a los recursos. Bueno, en parte del trabajo de FAO y desde un enfoque de género transformador, se trata justamente de cuestionar ese tipo eh, de requisitos. Invitamos a la banca, bueno, al sector privado, pero también sobre todo a las políticas públicas de los países eh, que estén interesados en mejorar estas prácticas, en revisar justamente eso. ¿Por qué pensar en el pequeño crédito, en el capital semilla, en el inversión inicial, todo en chiquitito? Eh, y muchas veces, claro, tiene que ver con otras restricciones y otras brechas que interactúan. Por ejemplo, es porque, bueno, pero es que no tienen un colateral, si no tienen tierra, no tienen nada en su nombre. Y es como, bueno, pero en muchos países eso es un problema legal, o sea, legalmente no pueden tener propiedad de tierra o la tierra que tienen no es tan productiva como la que tienen los hombres o es más pequeña. Entonces ahí ya nos vamos a otra brecha también hay que empezar a dialogar. Y, y nuestro trabajo es mostrar desde la evidencia, desde las acciones que hacemos en terreno, y que las mujeres son igualmente capaces de producir esa tierra, de tener sus negocios, de que con la asistencia técnica y el apoyo necesario
pueden justamente posicionarse dentro de las cadenas de valor y mostrar productos de calidad. Tenemos, por ejemplo, una experiencia ahora en Honduras y República Dominicana, en un piloto que estamos trabajando, en donde justamente se han fortalecido cadenas de valor de la mora, del café y del tule, eh, en donde habían mujeres que estaban trabajando unas por aquí, otras por allá, entonces empezamos primero a fortalecer la colaboración, conversemos y veamos juntas cómo podemos enfrentar esto, luego los diálogos con los gobiernos para cuestionar justamente esto, de que cómo se puede apoyar. El apoyo puede tener diferentes formas. Puede ser desde facilitar hasta un lugar, hasta justamente crear un crédito que no tenga estas barreras de acceso. Y así ir avanzando en marcos más generales que vayan transformando este tipo de creencias. Es un camino de largo aliento, pero estamos de acuerdo en que hay que insistir en que justamente las mujeres podemos hacer algo, hacer grandes cosas en igual medida que los hombres y que el trabajo conjunto y si nos aliamos es mucho más potente. Muchísimas gracias, Alejandra. Vamos a pasar entonces ahora a Sandra López de Mesa, que con un comentario, con una pregunta. Te escuchamos, Sandra. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer mucho este espacio. Este espacio ha sido muy interesante. He tenido la oportunidad de aprovecharlo y de participar en los 3 webinars que abrieron. Para mí es además un aporte muy valioso para escuchar, ¿no? Para conocer y acercarnos a las experiencias y a los aportes de mujeres muy valiosas que hemos escuchado a lo largo de estos 3 webinars y sobre todo esta convocatoria tan interesante de intersección tan importante entre mujeres rurales y cooperativismo. 3 temas muy importantes que confluyen en este espacio. Por supuesto, agradecer a Patricia, a Alejandra, que ya la habíamos escuchado, y a Yasmín y a María Lucía. Desde mi perspectiva, como el trabajo que he venido desarrollando como investigadora y dentro de proyectos en el sector rural, y que he venido trabajando desde una perspectiva de género, se han tocado temas claves desde lo que nosotros hemos venido advirtiendo y que llamamos integración intergeneracional y no relevo generacional, y también desde diversas investigaciones que muestran que la sostenibilidad de los territorios depende de la capacidad de articular cuidado, producción y gobernanza, y de la participación en la dirigencia, pero como nos lo señalaban, la participación efectiva y con una perspectiva de género de las mujeres en los liderazgos cooperativos, en relación, por supuesto, con un empoderamiento de lo que hemos llamado y de lo que vengo trabajando en mi tesis doctoral en la Universidad del País Vasco, pero también desde los proyectos de los cuales soy coordinadora en el Centro de Investigación sobre Economía Solidaria, Social y Pública en Colombia, y es ese empoderamiento multidimensional de las mujeres rurales, el cierre de esas brechas que nos han indicado y que es tan similar en el sector rural para toda América Latina, y el ejercicio, por supuesto, efectivo de los derechos de las mujeres en el sector rural y el papel de las cooperativas en ello. Para Yasmín y María Lucía, que son 2 mujeres jóvenes rurales que nos contaron sus experiencias y sus visiones cooperativas, con las cuales conecto mucho porque yo también soy una nativa cooperativista. Eh, Tengo unas 2 preguntas. Muchos jóvenes cooperativistas, como nosotras, provienen de familias vinculadas, bueno, yo no tan joven, pero como nosotros, que nos
conectamos al cooperativismo desde nuestras familias, que vienen de familias vinculadas históricamente al movimiento cooperativo, desde esa perspectiva de ellas, como una nueva generación, cómo podemos acercar el modelo a jóvenes que no son nativos cooperativistas, que no tienen referentes familiares en el sector y que hoy construyen su identidad desde otros espacios y narrativas. Desde su perspectiva joven, cómo ven ese acercamiento a otros jóvenes que no lo han tenido con el modelo. Y también desde su perspectiva como mujeres en la ruralidad, cómo acercar el modelo cooperativista a las mujeres rurales jóvenes como una forma organizativa o como una propuesta de transformación social capaz de responder a sus preocupaciones o a las preocupaciones de las nuevas generaciones. Nuevamente, muchas gracias por este espacio tan nutritivo y tan importante para escucharlos. Bueno, Lula y Yasmín tienen la palabra y de paso les pido la respuesta y una reflexión de cierre, así después avanzamos también con el cierre ya de la actividad. Bueno, no sé si Yasmín, vos querés responder alguna. Sí, yo en mi particularidad tengo una familia grande y soy la única integrante de la familia que continúa el tema cooperativismo. Desde la cooperativa estamos trabajando de integrar más jóvenes, de tratar de atraer mujeres también a la cooperativa, al trabajo de cooperativismo. Siempre hay grupos en la zona, en nuestra localidad, de grupos de mujeres, de grupos de jóvenes, pero hay poca integración por parte de las personas, creo yo, de participar. En nuestra zona, por lo menos, está siendo complicado de atraer los jóvenes, de atraer mujeres a la cooperativa. En mi particularidad, como te digo, soy la más chica de 6 hermanos, soy la única que continúa en la cooperativa y es un desafío que estamos viendo que se nos está complicando y estamos tratando de luchar con eso, pero es muy complicado en esta zona particularmente. Tuvimos un alto pico de movimiento de jóvenes, de mujeres en cierto tiempo, pero de hoy en día para acá adelante, después del COVID, el tema del movimiento de las cooperativas como que se está aplacando. La gente no está buscando salir, no está buscando la integración de la cooperativa. Hoy en día yo soy la referente del grupo de jóvenes y estamos tratando de buscar la vuelta de atraer a los jóvenes y no está siendo fácil en la particularidad de nosotros en esta zona. Lucía, te dejo la palabra. Dale, gracias. Em, yo creo que sí es un gran tema cómo, bueno, de cómo seguir vinculando gente y cómo buscar más asociados al movimiento, pero creo que la mejor manera de hacerlo es mostrando lo que uno hace y haciendo cosas que las personas lo vean y empaticen también con eso. Por ejemplo, nosotros en el grupo de jóvenes de mi pueblo, el año pasado, no, hace 2 años, bueno, tuvimos el problema de que se renovó la generación, los más grandes se fueron y quedamos los más jóvenes. Entonces decís, bueno, ¿cómo en el pueblo que somos 5.000 habitantes sumamos a los jóvenes? Porque también no sumar a los jóvenes para aumentar el número y para decir, somos 20, no sé, sino, bueno, ¿con qué objetivo, no? Nosotros queremos que más jóvenes se sumen para vincularnos en el pueblo, para hacer acciones que el pueblo necesita. Y entonces empezamos un proyecto de reforestación rural donde, bueno, vendemos y plantamos plantas en los campos, en los caminos rurales, en el pueblo. Y eso fue uno de los proyectos que nos vinculó para poder sumar más jóvenes y que más jóvenes dijeron, mira, está bueno esta acción, la comparto, digamos, representa parte de mis valores y ahí se sumaron. Entonces me parece que lo importante es esto, poder mostrar lo que uno hace y también preguntarnos si es que queremos ser más jóvenes por cantidad y para ganar la otra juventud que tenía más, o para decir, che, sumemos más jóvenes porque esta causa la necesita. Entonces, y creo que va en relación también a lo de las mujeres
Siento que lo de las actividades de los jóvenes sí es para sumar experiencias, para tener intercambios, pero ya si vamos al rol de las mujeres, va también, entran otras cuestiones, por ejemplo, las cuestiones económicas, las cuestiones familiares. Bueno, ahí Patricia tendrá también su opinión que está buena para que la asume, pero creo que también tener en cuenta, eh, bueno, esas cuestiones que se van metiendo en la vida a medida que uno también toma otras responsabilidades. Pero creo que desde las instituciones lo que podemos hacer es seguir generando estos, para las mujeres específicamente, seguir generando estos espacios, eh, y bueno, y conversar y apoyar a quienes los están encabezando. Que eso también es como para cerrar, bueno, de poder seguir contagiando de la mejor manera y poder ser buenos referentes para que como las personas nos fueron marcando el camino, y sobre todo a mí, por ejemplo, muchas mujeres me fueron marcando el camino, poder serlo para los que vienen en el camino atrás nuestro. Muchísimas gracias, María Lucía y a Yasmín. Le vamos a decir ahora muy breve si quiere hacer algún comentario final a Pato y a Alejandra, y luego de ella ya le damos la palabra a Miriam para que nos haga una reflexión final de cierre. Y no se vayan, luego de Miriam, si no prenden todas, mientras tienen un tiempito para acomodarse el pelo o algo, lo que quieran. Pero termina Miriam, ponemos las cámaras y hacemos la fotografía final. Así que si así lo desean, Pato y Alejandra tienen abierto el micrófono para hacer algún comentario, y luego de eso ya el saludo final de nuestra presidenta del CREC, Miriam Báez. Gracias, Gisela. No, solamente para sumar a esto que decían las chicas y que me parece clave que las organizaciones, no solo las organizaciones regionales o con el caso de FAO, sino también a los niveles locales, contemplen que cuando invitamos a participar a las mujeres y a los jóvenes, el determinante principal son los recursos. Ni las mujeres ni los jóvenes tienen la plata para moverse, para ir a un congreso, para ir a las reuniones, ni el tiempo muchas veces, en qué horario se hacen las reuniones, las que tienen niños, con quién dejan los niños cuando pueden ir a una reunión. Entonces, creo que en esto de las masculinidades, y que leí un mensaje ahí que lo volví a decir, creo que es importante trabajar, porque si nuestras organizaciones de base, sea la cooperativa o la asociación, no contempla que ni las mujeres ni los jóvenes cuentan con los recursos económicos para moverse, no podemos construir un liderazgo y una representación fuerte. Y si no, esos liderazgos quedan determinados o quedan sujetos a quienes sí tengan esas oportunidades económicas de poder hacerlo. Creo que eso como una norma tal vez se podría trabajar transversal, es que no solamente existan los espacios, sino que esos espacios estén dotados de presupuesto. Si no, nos queda en la cuestión romántica de mostrar, mirá cuántos jóvenes una vez al año en un evento, mirá cuántas mujeres, y después en la diaria queda muy limitado. Solamente eso, agradecer nuevamente y bueno, que quedemos en contacto y a disposición todas, porque creo que esta agenda es una agenda que construimos entre todas, cada una desde su lugar, cada una con su mirada y con lo que pueda aportar, y es el único camino posible, juntas. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Yo no la veo acá en la pantalla, pero bueno, Acá, ahí está. sí. Ujú. Gracias, Gisela. Bueno, solo sumarme a las palabras de mis colegas expositoras. Tenemos muchos desafíos, pero también muchas oportunidades, y creo que desde FAO el llamado también es a seguir en este trabajo colectivo en red, en donde todos los actores y actores somos importantes. No hay experiencia que no sea relevante, sobre todo en estos procesos de cambio, con las juventudes, la transmisión de saberes y la valoración efectiva de estos conocimientos, para ponerlos al servicio del fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios.
También, sobre todo, a pensar a diferentes niveles, micro y macro, impulsar políticas públicas, impulsar legislaciones que generen las condiciones habilitantes para que podamos realizar todas estas acciones que hemos visualizado en la serie de webinars. Así que ojalá seguir trabajando en instancias como estas, que es importante juntarse, es importante conversar y es importante conocerse para seguir avanzando. Bien, muchísimas gracias Alejandra y ya para despedirnos le damos la palabra a Miriam para un mensaje final. Bueno, qué lindas ponencias realmente. No sé si voy a ser capaz de resumir todo lo que se dijo, ¿verdad? Pero más que nada, reflexionar acerca de lo que esta serie de webinars nos demostró, ¿verdad? Que el cooperativismo no solo mejora el ingreso de las mujeres, abre puertas que de otro modo permanecen cerradas. Representación, formación, acceso a recursos, voz propia dentro de la organización. Cada ponente habló desde su territorio concreto, no desde una estadística. Eso fue precisamente lo que hizo que el mensaje llegara. Dos, la brecha que no podemos ignorar. Las mujeres gestionan territorios, custodian saberes y mantienen ecosistemas. Casi nada de eso aparece en los datos oficiales. El movimiento cooperativo tiene la posibilidad y la responsabilidad de cambiar ese registro. Formación e inversión, la lectura correcta. Invertir en la participación de las mujeres no es un gasto social, es lo que distingue a una cooperativa que puede durar 20 años a una que no llega a 10 años. El relevo generacional empieza mucho antes de que alguien ocupe un cargo directivo. Empieza cuando una joven de 18 años siente que su cooperativa la ve. Las cooperativas que generan condiciones reales para la participación femenina, no solo las que enuncian en sus estatutos, son el modelo al que el movimiento cooperativo debe aspirar. Por último, decirle muchas gracias. Empiezo por el final, Alejandra Ortega Guzmán, por sus importantes reflexiones desde la FAO, impulsar políticas públicas y un montón de mensajes tan lindos, tan correctos y tan apropiados para desarrollar al interior del movimiento cooperativo. Patricia Gorza, una capa. ¿Qué nos decía ella? Mujeres participen. El cooperativismo es el único espacio comunitario, es el último bastión. Entonces, el compromiso nuestro es trabajar esto, seguir reproduciendo estos mensajes y adherirnos a la capacitación con perspectiva de género, formación política, masculinidades, políticas de cuidado, en fin, esto es lo que tiene que estar en nuestra agenda de trabajo. María Luisa Bregan, ¿verdad? Que, bueno, a ella la vemos y, bueno, resumimos en una palabra, liderazgo. Nos habló que debemos derribar mitos culturales y sociales, que ella se sentía como un eslabón que mueve muchas actividades, personas, economías, valora el poder participar y ocupar espacios y que el cooperativismo es la herramienta que ella tiene para desarrollar sus ideas. Y me quedo finalmente con Yasmín Techera, ¿verdad? Por su hermoso mensaje que nos decía que no siempre el camino es fácil, que hay dificultades, pérdidas y momentos de incertidumbre, pero también hay aprendizajes, oportunidades y personas dispuestas a acompañarnos. No dejemos de aprender, pedir ayuda y contribuir en el trabajo productivo. Yo creo que todos estos mensajes se resumirían en el eslogan de nuestra definición de lo que es la doctrina cooperativa, de lo que es, ¿qué es una cooperativa? Y hay una parte que dice esfuerzo propio y ayuda mutua. Acá se ve el esfuerzo propio
de estas jóvenes y de muchos otros ponentes de salir adelante y cómo se puede construir en conjunto, ¿verdad? Por ello, finalmente, desde el CREC, creo que más que nunca debemos asirnos, abrazarnos a nuestros valores cooperativos, que son muchos, son varios, pero sobre todo los valores de igualdad, equidad, responsabilidad y ayuda mutua, además de nuestros principios cooperativos, que uno de los más potentes es la educación. Creo que la educación, la formación, la información tienen que estar en forma permanente en nuestras agendas porque es la mejor forma de salir adelante y por supuesto con el compromiso con la comunidad, con el ser humano, con esa persona a quien nos debemos desde los distintos movimientos cooperativos de los países. Bueno, con esto me despido, les agradezco muchísimo por estar acá hasta esta hora, a Gisela por la excelente conducción y a cada una de ustedes queridas y queridos participantes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso para todas. Y bueno, con esta jornada de hoy concluimos esto que fue este ciclo de webinars, que bueno, muchas lo fueron siguiendo. Agradezco también a la oficina, a todos los comités. Es un trabajo articulado. Nosotros siempre hablamos de transversalizar los enfoques. Bueno, aquí tenemos una propuesta que ha transversalizado la juventud, la cuestión de género y la cuestión rural. Así que unas felicitaciones para todos esos comités y para la oficina. Y bueno, agradecerles a ustedes la participación y ahora sí invitarlas a que cada una pongamos activa la camarita para que nos podamos sacar una foto bueno, que quede para graficar este encuentro y lo bueno que estuvo. Así que bueno, muchísimas gracias y les voy a pedir algo también. Esto está en YouTube, ahí en el chat lo ha compartido Alexandra. Difúndanlo en sus grupos, difúndanlo con otros dirigentes, porque eso va a hacer que se repliquen todas estas voces, estas experiencias que hoy pudimos compartir. Así que muchísimas gracias, nos queda